Vamos a leer en el libro de Salmos, número 34. Dice la palabra del Señor en el verso 13 y 14. Vamos a leer Salmos 34, 13 y 14. Dice la palabra del Señor de esta manera: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Quiero hablar en esta noche acerca de la paz. Y es interesante que aquí el salmista dice, busca la paz. Es algo que hay que buscar, es algo que hay que procurar, la paz. Y después dice, después que la encuentres, síguela, busca la paz y síguela. Y para entender un poquito mejor esta referencia de la palabra del Señor, ¿qué significa seguir esta paz? Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Seguir la paz es esforzarnos por mantenerla. La paz es algo que no tiene que estar por un momento en nuestra vida y luego la perdemos. Es algo que debe venir a nuestros corazones, que la debemos buscar, la debemos encontrar y la debemos mantener en nuestro corazón. El contexto de esta referencia bíblica acerca de buscar la paz son las palabras, hermano. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y luego dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La falta de paz en el corazón se manifiesta en la manera de hablar. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando uno escucha hablar a una persona, o es bueno también nosotros escucharnos cómo hablamos, porque muchas veces no solo no escuchamos a los demás, sino que lo peor es no escucharnos a nosotros mismos, cómo nosotros hablamos, porque allí se manifiesta lo que está en nuestro corazón, si realmente hay paz. Porque lo contrario a la paz es la guerra, y en la guerra hay violencia. Y si uno hoy se pone a mirar a nuestro alrededor y todo el contexto de lo que estamos viviendo, la verdad que hay una guerra total, una guerra entre las personas, una guerra entre sus semejantes. Hoy todo el mundo, lamentablemente en su mayoría, no está con su corazón en paz, no tienen paz. Tienen una guerra interna que se manifiesta después en la discusión, en la agresión, en pelearse con la gente, en el hecho de que se establezca el odio muchas veces en el corazón de las personas y eso se manifiesta a nuestro alrededor y por eso uno entiende que la sociedad está como está. Alguien dijo, si el hombre cumpliera el mandamiento de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no ocurriría nada de lo malo que vemos a nuestro alrededor, porque el amor no hace mal al prójimo. Pero lamentablemente hoy vivimos en una sociedad sin paz. No hay paz, hay una guerra permanente. Y cuando uno escucha o habla de alguna situación que se ha manifestado en la familia, en el barrio, en la sociedad, la frase es una guerra, es una guerra. Porque allí se manifiesta el hecho de que las personas se peleen las unas con las otras. Y le decía yo que esa guerra interna se manifiesta en la violencia. Génesis capítulo 6, allí la palabra nos habla de cuando el mundo de Noé era un mundo totalmente corrompido a causa del pecado. Y el versículo 11 del capítulo 6 de Génesis dice la palabra, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Estaba llena de violencia. Y sabemos después lo que sucedió. Vino el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre la tierra, vino el diluvio, donde todos murieron, salvo 8 personas, Noé con su familia y los animales que se salvaron en el arca. Pero el juicio de Dios vino porque la palabra dice, la tierra estaba llena de violencia. Y lamentablemente hoy podemos decir que la situación no ha mejorado mucho. Hoy la violencia está instalada en la sociedad. Dice Proverbios capítulo 12, verso 18,
Salomón escribía estas palabras, muy fuertes realmente, la primera parte donde dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Por lo tanto, esa violencia que tienen las personas al hablar es producto de no tener la paz interior. Son violentas las palabras, dice. Son como golpes de espada. Y cuando pensaba en esto, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Pero la palabra de Dios es una espada que penetra, dice la Biblia, hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra como espada penetra, y por lo tanto es un beneficio para nuestra vida. Pero las palabras violentas golpean, hieren y muchas veces matan a sus semejantes. Hoy lamentablemente vivimos en una sociedad donde está instalada una palabra que ya hasta el cansancio lo solemos escuchar: la grieta que hay en Argentina. Personas totalmente divididas por diferentes ideologías, por diferentes pensamientos. La sociedad está dividida. Y esto lamentablemente nos ha llegado a nosotros también. Como iglesia, como pueblo de Dios, no estamos exentos de las cosas que pasan en la sociedad. Y lamentablemente muchas veces esa separación, esa división se ha instalado aún en el pueblo de Dios. Hermanos contra hermanos. Por eso dice la Biblia, y el apóstol escribe en sus cartas acerca del amor fraternal y de perdonar y de soportar al otro, porque hermanos, somos seres humanos. Y aún dentro de la iglesia, de la congregación y como hijos de Dios, uno puede tener un pensamiento y otro puede tener otro pensamiento. Pero hermanos, creo que el respeto debe estar en nuestro corazón hacia el pensamiento del otro. Puede que mi hermano no esté de acuerdo conmigo, ni yo esté de acuerdo con él, pero lo importante es que tengamos paz entre él y que yo tenga paz con mi hermano. Dice Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, porque Él es nuestra paz. ¿De quién está hablando? De Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Lo que quiero decir en esta noche es que Jesús no solamente nos da su paz, sino que Él es nuestra paz. Todos recordamos ese pasaje donde Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora Pablo va un poco más allá y dice: no solamente Cristo nos da su paz, Jesús es nuestra paz. Allí, en el contexto de esta palabra que Pablo estaba hablando acerca de la división que había entre judíos y gentiles. Pero es una palabra bien aplicable para nosotros en este tiempo, porque se repite en este pasaje que hemos leído la palabra separación, dice allí, separación, y en dos oportunidades el apóstol menciona enemistades. Lo que estaba separado, dice el apóstol, Cristo vino para hacerlo uno, para unir. Los dos pueblos en un solo pueblo. Los dos hombres diferentes, el gentil y el judío, en un solo hombre en Cristo, matando en ellas las enemistades. Cristo en la cruz del Calvario vino no solamente para morir por nuestra salvación, sino para que nosotros seamos un pueblo, seamos una sola persona con Dios, pero también un cuerpo como iglesia de Jesucristo, como también dice la palabra del Señor, unidos entre nosotros. Somos uno en Cristo, hermanos, y por lo tanto debemos tener la paz que Dios nos promete en su palabra, manifestada en nuestro corazón y a través de nuestras acciones. Que no haya separación, que no haya enemistades. Romanos capítulo 12, versos 17 y 18. El apóstol Pablo dice: no paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de los hombres, delante de todos los hombres. Fíjese esta palabra, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, dice, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Como les dije al principio, todos somos muchas veces difíciles en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de hablar. Pero tenemos que procurar encontrar esa paz, como decía el salmista, y procurar y esforzarnos por mantener esa paz en nuestros corazones, para que nuestras acciones sean el fruto de un corazón no lleno de violencia, sino lleno de la paz de Dios. Para tener paz, dice acá la palabra, con todos los hombres. No paguen mal por mal. Jesucristo vino y fue mucho más allá con esto y dijo, amad a vuestros enemigos, oren por aquellos que los persiguen. Y uno puede solamente hacer eso cuando tiene paz en el corazón. Hermanos, cuando yo tengo paz con Dios, entonces puedo tener paz con los demás. ¿Y cuando tengo paz con Dios? Cuando tengo a Jesús en el corazón. Él es mi paz, Él es nuestra paz. Y cuando recibe a Cristo en el corazón, uno tiene que mantener a Jesús allí. Y entonces cuando uno mantiene a Cristo como el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, entonces vamos a tener esa paz que dice la Biblia, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Es una paz que a veces no se entiende, pero allí está la paz de Dios en nuestros corazones. Hermanos, hemos sido llamados a afectar nuestra sociedad. Hemos sido llamados a afectar nuestro entorno. Hemos sido llamados a traer paz donde hay conflictos. Hemos sido llamados a ser personas de paz. Jesús es el príncipe de paz. Y si Él habita en nuestros corazones, entonces nuestras acciones, nuestras reacciones y nuestras palabras deben nacer de un corazón que tiene a Cristo y por lo tanto tiene la paz de Dios. Quiero terminar. Jesús predicaba el Sermón del Monte y en el capítulo 5, verso 9, todos conocemos esta palabra que Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solo hemos sido llamados para tener paz con Dios, sino para tener paz con nuestros semejantes. Hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Somos los hijos de Dios. Somos los únicos que podemos marcar la diferencia en esta sociedad. Como dije al principio, una sociedad violenta, de donde está la iglesia de Dios, donde está el pueblo de Dios, el pueblo de paz, el pueblo que tiene al príncipe de paz y el pueblo que debe manifestar esa paz. Y yo te animo para que podamos esforzarnos en esto. Muchas veces somos seres humanos y por nuestra humana debilidad, muchas veces somos llevados también y arrastrados por esta corriente de violencia y de división que hay en la sociedad y tal vez nos encontremos discutiendo, tal vez nos encontremos confrontando a otras personas porque no piensan como yo. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser pacificadores. Un pacificador es aquel que lleva la paz. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ustedes vayan, porque les mandó a predicar, cuando lleguen a una casa, saluden esa casa y digan paz sea en esta casa. Si es una casa de paz, la paz va a reposar sobre ellos y si no, la paz se volverá a vosotros. Pero ellos fueron enviados por Jesús y les dijo, cada vez que lleguen a un lugar, digan paz. Hermanos, que nosotros también, cada vez que estemos en un lugar, en nuestra casa o donde salgamos, podamos llevar esa paz de Dios, manifestar esa paz de Dios. Es luz en medio de las tinieblas para poder cambiar por lo menos el entorno donde vivimos, y yo estoy seguro de que muchas personas van a ver esa diferencia en nosotros. Qué diferente es cuando una persona que es agredida responde con palabras de benevolencia, palabras suaves. Estoy leyendo el libro de los Proverbios y todos conocemos ese pasaje donde dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermanos, tenemos nosotros en nuestras manos la elección de, como dice el dicho, seguir echándole nafta al fuego o poder echarle agua para que ese fuego se apacigüe. La blanda respuesta quita la ira.
Cuando alguien te hable de manera violenta, respóndele con palabras de paz. Respóndele con palabras de paz. Y la Biblia dice que esa ira que tiene la persona se va a apaciguar. El Señor Jesucristo nos da la capacidad para que podamos vivir de esa manera y podamos tener victoria personal y desarrollar esa victoria con aquellos que están a nuestro alrededor. Paz de Dios, hermanos. Paz de Dios en nuestros corazones y va a haber paz de Dios en nuestras palabras.